Bueno, mientras nos terminamos de acondicionar en el aula, les voy diciendo algunas cositas, así ya después las dejo libres a las chicas para que puedan exponer su tema. Eh, la primera cosa es que el audio del hospital está saliendo bien. Si alguien no escucha, chequee su dispositivo, pero además de eso, todavía no empezamos la exposición, así que este, denos un ratito que estamos con algún temita por ahí. Eh, la otra cosa es que, bueno, ya aprovecho para hacer avisos parroquiales. Eh, Estamos charlando con las diferentes jefaturas. Me falta Sonia, pero sé que cuento con ella el año que viene, o la OCD, o la teleenfermería cuenta con un servicio de neonatología también. Vamos a continuar los días martes y jueves con los servicios de neonatología, recuperación cardiovascular, unidades de trasplantes y terapias polivalentes para seguir desarrollando algunos temas o repetir algunos temas que sean del interés de ustedes. Así que bueno, estamos armando la programación para el año que viene, así que es el momento, si quieren después en el WhatsApp, de mandar los temas que ustedes crean que es de interés. Y ya estamos también en tratativas y digamos, a punto de empezar a desarrollar lo que es el programa de teleenfermería quemados y teleenfermería emergencia. Todos estos encuentros son anuales, así que, por supuesto, en diferentes días y demás, yo después les voy a contar la programación para que sepan, y como de costumbre previo a cada encuentro, el hospital les manda el flyer para que ustedes sepan cuál es el tema que vamos a ver. Y la otra cosa que les quería contar es que los enfermeros de este hospital, por supuesto encabezados por sus jefes inmediatos y supervisores, estamos ya empezando a asesorar a servicios, ¿sí? Servicios puntuales con problemas muy puntuales a desarrollar, o propuestas que tengan para poder ver cómo encaminamos. Así que estamos muy contentos con eso, empezamos chiquitos. Esto no es para asesoramiento de individuos, o sea, de personas, de enfermeros solamente, de un enfermero en particular, sino de servicios. Así que eso después los jefes de departamento, direcciones de enfermería o supervisores de unidades de cuidados intensivos se pueden poner también en contacto a través de WhatsApp para que nosotros los contactemos y veamos, o del mail que ya tienen, para ver qué temas podemos abordar en conjunto. Bueno, esos son mis avisos parroquiales y ya estamos atrasadas. Chicas, ¿están listas? Perdón que... Sí, estamos listas, Gladys. El, el asunto para mí también. Bueno, esto lo iba a decir al final, pero bueno, ya está, ya lo dije ahora, así que bueno, bienvenidos a todos. Otra vez, les agradecemos un montón, acá pidiendo decir de los lugares, porque si no empiezan a poner celosos, un mensajito tras Tiene mala señal. todo el país conectado. Chicas, no las quiero poner ansiosas, pero está todo el país conectado, tenemos muchos dispositivos conectados de todo el país y de países limítrofes. Así que bueno, bienvenidos a todos, les agradecemos un montonazo el interés y bueno, y estamos muy contentos de poder compartir e intercambiar experiencias. Los dejo en manos de la licenciada Sonia Rodas, que es enfermera jefe de la unidad de cuidados intensivos neonatales, y bueno, para que presenten las que van a ayudarnos a un poquito el monitoreo neonatal y bueno, gracias, Sonia. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por este nuevo encuentro. Hoy nos van a presentar la importancia del monitoreo neonatal y nos van a estar dispuesta para esto la licenciada Josefina Beizaga, que es especialista en neonatología, la licenciada Paula Silva, que también es especialista en neonatología. Estamos abiertos a cualquier pregunta que ustedes quieran hacer.
La licenciada Subieta va a ir interrumpiendo si es que es necesario y tenemos, si está en condiciones, la licenciada Gladys Obando va a hacer lo mismo desde su sector. Así que muchas gracias y comenzamos con el tema. Bueno, buen día a todos. Vamos a empezar entonces con la charla de hoy, la importancia del monitoreo neonatal. Y bueno, primero vamos a arrancar con algunos conceptos para recordar, ¿sí?, que el monitoreo es el acto de observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías. Esta es la definición de la Real Academia Española. Y además vamos a incorporar el concepto de valorar, ¿sí? Esto que enfermería hace constantemente, valoramos al paciente y todo el contexto, y valorar es atribuir o determinar el valor de algo o de alguien teniendo en cuenta diversos elementos o juicios, ¿sí? Esto es para que tengamos en cuenta que el monitoreo en la unidad de cuidados intensivos o en cualquier servicio no solamente es el dato que nos pueda aportar cualquier equipo, sino que además la valoración continua de enfermería de todo el contexto del paciente, ¿no? Bien, entonces, los monitores van a ser herramientas que utilizamos constantemente, ¿sí?, y que van a complementar y ayudar la valoración de este estado clínico del paciente en tiempo real, ¿sí? O sea, ahí al pie de la cuna de nuestro paciente. Van a existir distintos tipos de monitoreo que nos van a mostrar el valor en numérico digital, ¿sí?, de cada parámetro que estemos monitorizando, y además va a presentar una representación gráfica que puede ser mediante trazados o distintos tipos de onda. Estos son los distintos tipos de monitoreo. Hay muchos equipos, diferentes equipos deben haber en sus unidades de trabajo, pero básicamente tenemos el multiparamétrico, el saturómetro con frecuencia cardíaca, el NIRS, monitor de función cerebral, y el de transcutáneo del CO2. Esos son generalmente los que más utilizamos en el servicio. Entonces, en esta importancia de monitorizar a nuestros pacientes, vamos a tener en cuenta que todo paciente que ingresa al servicio de neonatología se encuentra en situación de internación, independientemente esto de qué grado de complejidad tenga, ¿sí? Si está muy complejizado en una terapia intensiva o si está en una sala de recuperación, en ward, etc. De acuerdo a cómo lo llamen en cada institución. Por lo tanto, debe estar monitorizado con el objetivo de que podamos anticipar cualquier tipo de situación, prevenirla y evaluar si estamos aplicando o ofreciendo algún tratamiento o cuidado a este recién nacido. Ahí entonces tenemos las imágenes de que puede ser, por ejemplo, en una pesquisa cardiológica en el binomio, en la internación conjunta, en una sala de recuperación o en una terapia intensiva con toda la complejidad. Bien, entonces vamos a ver los tipos de monitoreo, sí, que más o menos ya los tenemos, ya lo sabemos, tenemos lo que es la monitorización no invasiva y la invasiva, ¿no? En lo no invasivo vamos a ver, ahora vamos a hacer un repaso de todos los signos vitales que monitorizamos constantemente. Además podemos también incorporar en este monitoreo las medidas antropométricas que dependiendo de la patología del paciente, en algún momento, bueno, la que usamos constantemente es el peso, pero dependiendo de la patología que presente nuestro recién nacido, tendríamos que poder medir y monitorizar otro tipo de medidas. El estado neurológico, y en lo invasivo tenemos la medición en los que más utilizamos, la tensión arterial invasiva. Ahí justo quedó, bueno, el transcutáneo, hay un transcutáneo invasivo, pero no lo utilizamos. Bueno, vamos a arrancar entonces con la frecuencia cardíaca, ¿sí? Esta frecuencia cardíaca, que van a ser las contracciones cardíacas que se van a contabilizar en un minuto, ¿sí? Y que se van a poder determinar o valorar de manera manual o intermitente por medio de la auscultación y de manera constante por medio de un monitor, ¿sí? Este monitor puede ser un monitor multiparamétrico, como ven ahí, o un saturómetro. Lo que vamos a tener en cuenta es que en el monitor multiparamétrico vamos a tener la posibilidad de poder valorar el trazado, la actividad eléctrica, no solo la cantidad de frecuencia cardíaca que tenga este paciente, sino que además el trazado de la actividad eléctrica del corazón, ¿sí?
y eso no vamos a poder observarlo en el saturómetro, sino que vamos a tener una onda pulsátil, y la ocultación, que es parte de la valoración, ¿sí? Obviamente que cuando monitorizamos frecuencia cardíaca, estamos hablando también de la hemodinámica del paciente, así que también podemos valorar pulsos periféricos, pulsos centrales, ¿sí? Relleno capilar, etc. ¿Cuáles son los objetivos entonces de esta frecuencia cardíaca? Bueno, vigilar de manera confiable y precisa esta actividad cardíaca que dijimos y la actividad eléctrica, proporcionar las tendencias de esta actividad. La mayoría de los monitores no solo nos dan este dato que dijimos al pie de la cama en tiempo real, sino que nos dan la posibilidad de poder evaluar una tendencia en la monitorización del paciente. También vamos a poder monitorizar la variabilidad del ritmo cardíaco, proporcionar alertas, ¿sí? De manera precoz ante cualquier cambio de frecuencia cardíaca o ante la tendencia, ¿sí? Cuando este paciente, por ejemplo, estamos con una tendencia a la taquicardia o bradicardia, valorar el contexto clínico, ¿no? Esto que estábamos hablando antes. Este paciente tiene dolor, tiene fiebre. Recuerden que los signos vitales están relacionados entre sí y la alteración de alguno de ellos puede impactar en otro signo vital, ¿sí? Bueno, identificar los trastornos del ritmo cardíaco y detectar obviamente precozmente o esta tendencia que dijimos de la bradicardia o la taquicardia. Bueno, entonces, como dijimos, el monitor multiparamétrico nos va a dar la actividad eléctrica del corazón, sí que va a estar detectada por la impedancia que va a atravesar o que va a detectar los electrodos, ¿sí? Que van a estar colocados en la superficie de la piel, y esta señal eléctrica se va a amplificar, va a estar filtrada, ¿sí? Para poder eliminar distintas interferencias o artefactos. Ahí tienen la forma, un complejo, ¿sí? Un segmento normal con la onda P, el complejo QRS, ¿sí? La onda T. Entonces, lo que nos dice la bibliografía es que la frecuencia cardíaca es captada por el monitor cuando contabiliza las ondas, la onda R, ¿sí? Por minuto. Bien, este pico, ¿sí? Que vemos acá, que en el cuando se hace el electrocardiograma convencional, ¿se acuerdan que está dividida por pequeños cuadraditos? Y bueno, entonces, según la distancia y la cantidad que se presente, la onda R es lo que nos va a captar, nos va a estar diciendo la frecuencia, o sea, la cantidad de contracciones del corazón. La derivación de 1 capta las ondas P, ¿sí? Que va a representar la actividad auricular, y la derivación de 2 va a representar los complejos QRS, ¿sí? Que sería la actividad ventricular. Bien, monitorización cardíaca, y recuerden que en el multiparamétrico, con los mismos electrodos colocados en el tórax del paciente, podemos también monitorizar la frecuencia respiratoria, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Este monitor va a estar conectado al cable de paciente, ¿sí? Que puede ser con 3 o con 5 electrodos o cables. Por lo general utilizamos los 3, ¿sí? Que es la convencional, y nos va a mostrar entonces, como dijimos, la actividad eléctrica, y también podemos valorar la actividad cardíaca. Bien, ahí tenemos dos imágenes. Fíjense que una es en el tórax. Nosotros por lo general lo ponemos en el tórax derecho-izquierdo, y el tercer electrodo iría en la pierna izquierda, ¿sí? Como está en la imagen al costado. Pero necesitamos, para poder monitorizar frecuencia respiratoria, que los electrodos estén en el tórax. Bien, esta es una tabla, ¿sí? Una norma de la Comisión Electrónica Internacional y la Academia Americana, la Asociación Americana del Corazón, ¿no? Bien, depende de los monitores que tengan, el tipo de coloración, de color o de disposición que tengan en su servicio, ¿sí? Para la colocación. Bien, este es un trazado normal, ¿sí? Lo que nos muestra el complejo, la onda P presente antes de cada comienzo del complejo QRS, y la onda T, que es la que sigue al segmento.
Esto para que recuerden, o sea, partiendo de la base de cuál es un ECG normal, bueno, podríamos llegar a detectar las anormalidades, ¿no? Las distintas arritmias. Bien, algunas alteraciones pueden ser la bradicardia, como todos sabemos, por debajo de los valores normales. Cuando hablamos de valores normales, hablamos de lo que dice la bibliografía, de 120 a 160 latidos por minuto, pero sabemos que va a depender también de la particularidad de cada paciente. Hay pacientes que pueden tener como normal o como basal una frecuencia cardíaca de entre 80 y 100 latidos por minuto. Es necesario entonces establecer las alarmas en el monitor acorde a la característica de la frecuencia cardíaca del paciente, ¿no? Taquicardia, bueno, cuando supere los límites, o sea, por arriba de 160. Arritmia va a ser el trastorno en la conducción de los impulsos eléctricos del corazón que va a provocar algún tipo de alteración, sigue en secuencia regular en el ritmo cardíaco. La sistolia, que es la ausencia entonces del pulso cardíaco, y cualquier cambio en la morfología de la curva, ¿sí? Que esto tiene que ver con la conducción de esa electricidad. Acá algunos ejemplos, bueno, de nuevo el trazado normal arriba, el complejo, el segmento al lado para que recuerden más gráficamente cómo es. Una bradicardia sinusal, ¿sí? Ven el espacio entre cada segmento que es más alargado. A ver si se puede. Ahí. Bueno, vieron desde que termina la onda T hasta que comienza la onda P, en el trazado normal hay aproximadamente de 2 a 3 cuadraditos grandes, y en la bradicardia sinusal eso se espacia, ¿sí? Y en la taquicardia sinusal, al contrario, se acortan esos espacios. Bien, cuidados de enfermería. Bueno, obviamente siempre chequear el funcionamiento y que el equipo esté completo. Los electrodos acordes al tamaño del recién nacido, ¿sí? Si es necesario recortarlos, si no tenemos a mano electrodos pequeños para recién nacidos pretérmino o algún retraso del crecimiento, se pueden recortar. La higiene de la piel es importante, más si es un recién nacido reciente, sí que todavía continúa con un to sebáceo en la piel y impide la correcta fijación del electrodo. Preparar el monitor es importante. El monitor tiene dos funciones: función monitor, función... ¿cómo era? Bueno, otra función, la que hay que elegir es la función monitor porque es la que menos interferencia hace. Colocar en modo neonatal, colocar filtros si hay interferencia, y obviamente fijar y setear las alarmas, ¿no? De acuerdo al objetivo y a las características del recién nacido. Por lo general la derivación que se utiliza es la D2, ¿sí? Que es la que mayormente utilizamos para evaluar el ritmo cardíaco. Y acá entramos en lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? La incumbencia de enfermería de estar valorando no solo el dato numérico, sino valorar el trazado de electrocardiografía, ¿sí? Y su tendencia. Entonces, partiendo de cómo es un trazado normal, cualquier alteración que vea, por más que no esté segura de qué tipo de alteración es, ya estoy evidenciando un cambio, entonces debo informar y registrar en tiempo y forma. Y valorar, como dijimos anteriormente, todo el contexto clínico de este paciente, ¿no? En caso de taquicardia, que el paciente no tenga dolor, no tenga fiebre, etc. Bien, pasamos a la frecuencia respiratoria. Entonces dijimos que está relacionada con el monitoreo multiparamétrico, por eso la necesidad de colocar los electrodos en el tórax. Y decimos que la frecuencia respiratoria entonces es el número de ciclos respiratorios que van a estar compuestos por la inspiración y la expiración durante 1 minuto, ¿sí? Valores normales en recién nacido de 40 a 60 respiraciones por minuto, y va a ser un indicador de la ventilación y de la oxigenación del paciente. ¿De qué manera podemos valorar y contabilizar esta frecuencia respiratoria? Bueno, mediante la observación, la ocultación y obviamente de manera continua con la monitorización por el monitor multiparamétrico. Es importante tener en cuenta que por más que el paciente esté ventilado o sedado, es conveniente realizar el control de la frecuencia respiratoria en primera instancia, ¿sí? Ya que con las características que tiene el recién nacido y su respiración irregular o periódica,
es más sensible, digamos, o se altera ante cualquier estímulo, ¿sí? Entonces, la primera instancia es, por más que tenga el monitor, corroborar la frecuencia respiratoria mediante la observación, y eso va a ser mirar si expande el tórax, ¿sí? Si ventila, contabilizarla, y corroborar con el monitor multiparamétrico. No solo con el monitor multiparamétrico, si este paciente estuviera en asistencia respiratoria mecánica, también deberíamos poder correlacionar la frecuencia respiratoria del paciente con la del respirador o sumarla si es que tiene más respiraciones. Entonces, cuando valoramos frecuencia respiratoria, lo mismo, no estamos valorando un dato, sino que estamos valorando todo el patrón respiratorio, ¿sí? Uso de músculos accesorios, toda su mecánica, ¿sí? Cómo es la entrada del aire en ambos campos pulmonares y la presencia de algún ruido anómalo o si tuviera una buena entrada de aire en cuántos campos, si entra bien en los dos campos pulmonares, etc. O la presencia de secreciones. Entonces la valoración es en un conjunto, ¿sí? No solo el dato numérico que nos va a proporcionar el monitor. Bueno, dijimos sí, que se monitorea en simultáneo con la frecuencia cardíaca. Bueno, la técnica que utiliza entonces al estar conectados los electrodos es la impedancia torácica, ¿sí? Que es los cambios de aire y el volumen sanguíneo en la cavidad torácica que van a causar esta impedancia, lo cual va a generar los distintos cambios de voltaje, ¿sí? De electricidad, del paso de la corriente a través del tórax, ¿sí? Van a ser detectados por los mismos electrodos. Esto para que sea visible lo tenemos que configurar en el monitor de función, en el monitor multiparamétrico, ¿sí? de activar la modalidad de control de frecuencia respiratoria. Acá le puse unas imágenes que, para un ejemplo, ¿sí? Que este es el mismo paciente y acá fíjense cómo por solamente dos respiraciones, ¿sí? Está arriba la pantalla del ventilador, concuerda con la pantalla del monitor multiparamétrico y fíjense la onda también qué similitud tiene, ¿no? Este es el mismo paciente en el mismo momento. Entonces lo importante es corroborar todos los monitores, ¿no? Cuidados de enfermería, verificar la correcta posición de los electrodos, evaluar el conjunto de la clínica, como dijimos, coloración, perfusión de la piel, también está la frecuencia respiratoria muy relacionada a la frecuencia cardíaca, ¿no? Todo lo que es la hemodinámica del paciente. Registrar e informar signos de dificultad respiratoria, evaluar irritabilidad, hipertermia, dolor, según las escalas o las herramientas que tengamos disponibles, y para poder relacionar, ¿no? La clínica del paciente y por qué si hubiera alguna alteración. Y no confundir la apnea con la respiración periódica que presenta el recién nacido. Recuerden que es una característica de la mecánica respiratoria del paciente, de nuestro paciente recién nacido. Bien, temperatura. La temperatura corporal va a ser el resultado entre la pérdida, o un equilibrio entre la pérdida y la producción de calor, y este mecanismo se va a llamar termorregulación. Sí que siempre el ser humano lo puede mantener de manera constante, aunque haya cambios en el medio ambiente, pero esta característica está un poco más limitada en el recién nacido y mucho más si el recién nacido es de pretérmino. Entonces decimos que la termorregulación va a ser el mecanismo de control fisiológico característico de los seres humanos como animales homeotérmicos, capaces de mantener un ambiente térmico interno casi constante durante la exposición a distintas condiciones climáticas, ¿sí? Para asegurar, bueno, obviamente la función celular óptima. Como dijimos, los recién nacidos y los prematuros, este mecanismo no está desarrollado del todo o está limitado. Y recuerden que la termorregulación es una función crítica en el neonato, ¿sí? Que va a estar ligada estrechamente a la morbimortalidad de los recién nacidos. Los valores normales de temperatura axilar y rectal, según la OMS, son de 36,5 a 37,5, la temperatura de la piel abdominal de 36 a 36,5. Bien, recuerden que el recién nacido, ¿cómo vamos a monitorizar esta temperatura? Bueno, obviamente con el termómetro digital, eso ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero si no, con la servocuna en modo servocontrolado, y si el paciente está en modo servocontrolado con
la servocuna o en incubadora encendida, el paciente debe estar sin ropa. Si solo ponemos al paciente con ropa, si la incubadora está en modo aire. Bueno, recuerden que los pacientes, los recién nacidos, utilizan la termogénesis no termorreguladora, que es la basal. Si es el metabolismo basal, es lo que utiliza para sostener su temperatura de acuerdo a la actividad y a la acción térmica de los alimentos, ¿sí? Es lo que basalmente utiliza. La termogénesis termorreguladora o mecanismo de la grasa parda es el mecanismo que se va a activar por estrés, ¿sí? Por frío. Inicialmente los recién nacidos van a sostener una temperatura corporal, pero a expensas del costo energético, por ende va a consumir reservas de glucógeno y oxígeno, y esto en un corto plazo va a caer, ¿sí? Y el paciente va a entrar en hipotermia. Por consiguiente, ¿no?, mayor consumo de glucosa y oxígeno, hipoxia e hipoglucemia. Por eso la importancia de la termorregulación en los recién nacidos, ¿no? Entonces, como dijimos, cuidados de enfermería, medición intermitente por medio de termómetros digitales. Sitio recomendado para la medición es la axila, hay que limpiarla, fijarse que no tenga unto, que esté seca, que la piel esté sana, y la frecuencia va a depender del estado clínico del recién nacido. Con respecto a la monitorización continua, como dijimos, por medio de incubadora servocuna, y los sensores deben estar bien adheridos a la piel, preferentemente en la línea media abdominal, entre el apéndice sifoides y el ombligo. No se debe cubrir el sensor con la ropa o con el pañal, y no debemos recostar al niño sobre ese sensor, o sea que si tenemos que lateralizar al paciente, vamos a rotar el sensor, ¿sí? Igualmente, dependiendo de si el paciente tiene edemas, etcétera, también debemos rotar el sensor para evitar lesiones de piel. La bibliografía dice que es de buena práctica cubrir el sensor con un cobertor de aluminio, ¿sí?, que refleje las ondas infrarrojas emitidas por la fuente de calor, o un apósito pequeño de hidrocoloides. Y en pacientes que estén en tratamientos de hipotermia, deben ser monitorizados de manera continua, ¿sí?, y central, ¿sí?, que esta central puede ser transesofágica, rectal o rectal con servocontrol. Bien, oximetría de pulso, considerada que es el quinto signo vital, es un estándar, ¿sí? La saturación es un estándar A en ver, las unidades de discúlpame que te interrumpa un segundito. Sí, Acá se están quejando que dice que es un montón de material peor que en la facu y que les van a quedar dudas. Disculpa que te interrumpa, si yo de Pueden paso ir tomas preguntando y aire. podemos hacer la charla en 2 partes. No, sí, no hay problema. No, de lo que quería decirles, para de paso descansas vos y toman un poco de aire allá. Esto va a estar subido al canal de YouTube de la OCDE del Hospital Garrahan. No les vamos a mandar ni por mail, ni por WhatsApp, ni por nada la información, ¿sí? Pero además toda esta bibliografía, lo importante es que rescaten es la valoración clínica que está acá destacando la colega, digamos, independientemente de los datos numéricos, ¿sí? Así que no se desesperen, porque están ahí medios desesperados. Bueno, perdón que interrumpí, pero... Bueno, los datos listo. numéricos, recuerden que siempre es el contexto. O sea, exacto, podemos, relacionado con la clínica. Ahí estamos. Claro. Muy bien, si listo. tienen necesidad de hacer preguntas, pueden interrumpir, lo podemos hacer, y si es necesario, podemos hacer esta charla en 2 etapas. Pero lo que pasa es que como no hay preguntas, seguimos pasando de monitor a monitor. Pero si quieren interrumpirnos y hacer preguntas, no hay problema. Pueden es lo que ya hacerlo. les dije en el chat. Vayan haciendo las preguntas y yo se las transmito a las colegas, o Sonia, que está ahí, las podemos ir transmitiendo, ¿sí? No se preocupen. A ver, acá hay una. No, dicen que está muy bueno, acá felicitan. No nos feliciten, háganos preguntas ahora, después cuando se Bueno, listo. Bueno, ya nos relajamos, listo. Bueno, dale, sigamos. Bárbaro. Bien, bueno, entonces vamos a ver esta oximetría de pulso, que es uno de los signos vitales que más monitorizamos en la unidad de cuidados intensivos, con este saturómetro, ¿sí? Hay distintas marcas.
cada vez van avanzando en tecnología, pero básicamente nos vamos a centrar en que nos da la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Esta saturación, que es este método simple que utilizamos para poder ver de manera periférica el porcentaje de la hemoglobina saturada con oxígeno, ¿sí? Y esto se realiza por el paso de 2 longitudes de onda específica a través de la sangre, ¿bien? Es un método no invasivo que no requiere ningún tipo de calibración y que ofrece la lectura de la oxigenación en forma simple, inmediata y constante al pie de la cuna del paciente. Bien, ¿cómo funciona entonces esta oximetría? Va a calcular esta saturación de oxígeno arterial a través de la medición de la absorción de la luz de las longitudes que estábamos hablando antes, de la onda, ¿sí? Esas longitudes de la luz roja y la luz infrarroja. Acá no les puse datos numéricos para que no haya confusión. Y las va a medir en el tejido humano, ¿no? Obvio. Cuando la luz pasa a través del tejido, va a absorber diferentes grados de esa luz y nos va a dar por resultado, el equipo va a hacer una medición y nos va a dar como resultado una estimación de la frecuencia cardíaca y de la saturometría. Bien, la saturometría, ¿sí? Como dijimos, es la saturación de la hemoglobina. Ustedes recuerdan que el oxígeno en sangre viaja de 2 maneras. Una es unido a la hemoglobina y la otra disuelta en sangre, ¿sí? Entonces, cuando esta hemoglobina ya no puede cargar más moléculas de oxígeno, va a estar saturada, ¿sí? Y esta saturación se va a producir aproximadamente a los 92, al 92%, ¿sí? Y de ahí empieza a ser ven que tienen la curva, ¿sí? De disociación de la hemoglobina, tienen la curva, a partir del 92 más o menos, esa hemoglobina está saturada, ¿sí? Son 4 moléculas de oxígeno lo que puede transportar cada hemoglobina. Entonces, esa quinta, si no se puede subir a otra, va a quedar suelta, ¿sí? Y eso después lo podemos medir por medio de un estado ácido-base, midiendo la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Entonces, como estos dos datos se correlacionan, ¿sí? Esta saturometría me puede indicar hipoxia, ¿sí? Pero no hiperoxia, ¿bien? Entonces, si la hemoglobina se satura al 92%, esto corresponde aproximadamente a una PO2 cercana a 40 milímetros de mercurio, y el aumento, lo importante acá es, por eso constantemente estamos con el tema de las alarmas, con cualquier paciente que tenga oxígeno suplementario. ¿Por qué? Porque, como dijimos, esta hemoglobina se satura, es cercana a 40 milímetros de mercurio, y si la saturación está en 100%, nosotros podemos estar teniendo nosotros no, el paciente, una PO2 de mayor a 100, 200, 300 milímetros de mercurio y no lo vamos a poder medir, ¿sí? Porque el saturómetro solo nos va a dar la hemoglobina saturada. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, si no me pregunto. Bueno, acá están los límites de alarma, ¿sí? El consenso y las recomendaciones del ministerio. Todo paciente que tenga oxígeno, la saturación deseada va a ser entre 89 a 94, en prematuros menores de 32, Sí, en prematuros menores de 32, 82, 82,93. 82,93, la saturación deseada, y de ahí entonces seteo la alarma un punto por debajo la mínima, un punto por debajo la máxima. Entonces, para asegurar, para las consideraciones a tener en cuenta para esta oximetría de pulso es asegurar el sensor en contacto con la piel sin lesionarla. Vieron que tiene, en el dibujo anterior, ustedes vieron el dedo, ¿sí? Que uno emite una luz y el otro la detecta, ¿sí? Esto para poder hacer el cálculo. Entonces es importante que estén bien alineados. Cubrir el sensor para evitar la interferencia con la luz, evaluar la correlación adecuada entre la señal del pulso y la frecuencia cardíaca. Fijar de nuevo entonces los límites de alarma recomendadas y rotar el sensor de lugar cada 4 horas o dependiendo de la característica de la piel del paciente, si presenta edemas, etc.
Y bueno, obviamente evitar que se descargue la batería del equipo, tenerlo constantemente enchufado. Y utilizar sensores neonatales, ¿no? Acá tienen algunos gráficos de tipo de señal, ¿sí? La señal normal es una señal pulsátil, una señal artefactada, ¿sí? O con paciente en movimiento, y más la tercera, una señal con interferencia y una baja perfusión. Es importante leer cuando está sonando, siempre que suena cualquier monitor, acercarse y ver qué es lo que está marcándonos, lo que está indicándonos para poder resolverlo si es que es una falla del equipo. Y si no, obviamente, valorar el contexto clínico del paciente. Acá ahora va a pasar mi colega. Antes de Sí. pasar a la siguiente parte, acá preguntan si para el traslado interno también se utiliza saturómetro. Sí, para siempre, como dijimos, un paciente dentro de la institución, dentro del servicio, está en situación de internación, independientemente de la complejidad, así que si el paciente pasa de un sector a otro con o sin oxígeno o va a algún tipo de estudio, el paciente debe ir monitorizado, ¿sí? Mínimamente con un saturómetro, con frecuencia cardíaca y saturometría. Dependiendo de la complejidad del paciente, irá con un multiparamétrico, pero eso más para los traslados extrahospitalarios y de acuerdo a la complejidad del paciente. Pero sí, el paciente siempre se mueve dentro de la institución con un monitor. Quería reforzar un concepto que por ahí dijeron ahí las chicas en el medio de la presentación, que está excelente, obviamente, como siempre. El tema de la hemoglobina, por ahí lo dijeron, pero al pasar, este 92% en teoría en un recién nacido sano o en algún paciente pediátrico es lo mismo. Estamos hablando de recién nacido de término, ¿no, chicas? Y después, bueno, los más chiquititos por ahí necesitan menos saturación. Pero bueno, en paciente pediátrico y en paciente neonatal de término, ese 92% de saturación de hemoglobina es con hemoglobina de laboratorio normal, ¿sí? Porque también puede pasar que el niñito tenga sangrado y la hemoglobina está descendida y entonces menos carritos para transportar oxígeno. Entonces el monitor nos muestra 92%, pero el chico está mal perfundido, taquicárdico, ¿sí? Entonces, esto, como dijo muy bien la colega, hay que relacionarlo siempre con la clínica del paciente, ¿sí? Y con los otros datos complementarios, como es el laboratorio. Perdón, que me metí. No, bien. Y una cosita, Obando, que no dije, pero bueno, sí, esto hablando ya de pacientes recién nacidos en la internación, ¿no? Sin mencionar recién nacido en sala de partos con los objetivos de saturación los primeros 10 minutos, que también cambia los valores de saturometría. Totalmente. Muy bien. Sobre todo en ese lugar, donde claro, es diferente para todos. Sí. Exactamente. Bueno, vamos a hablar sobre la presión arterial. La definición es que la presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes arteriales y está determinado por siguientes factores. Una es la fuerza de contracción ventricular, otra tiene que ver con la elasticidad de la pared de la arteria y la resistencia vascular periférica, entre otros. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que la presión arterial, como dijo Paola recién con respecto a los otros signos vitales, también forma parte de uno de los valores que tenemos que tener presente en todos los pacientes, más estando en una terapia intensiva, independientemente de la patología de base que tenga el paciente. O sea, el paciente entra, se hacen el control de signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y la tensión arterial también es imprescindible medirla, ¿sí? Acá en las indicaciones menciono pacientes prematuros, sí o sí, todos los pacientes prematuros, pacientes críticos con requerimientos de inotrópicos, pacientes que están con asistencia respiratoria mecánica y aquellos pacientes que tienen que hacerse alguna cirugía o tienen que estar sometidos a algún procedimiento o algún estudio invasivo, ¿sí? Es muy importante el tema de la presión arterial. Lo recomendable es que todas las neonatologías tengan los monitores multiparamétricos completos, cosa que cada paciente pueda disponer de algún mecanismo para que estos chicos puedan tener la medición de presión, ¿sí?
Como ya decía, todos los pacientes, tanto en terapia intensiva como en terapia intermedia, se tienen que hacer controles de presión arterial, ¿sí? En terapia intensiva nosotros por lo menos tenemos controles cada 3 horas sí o sí, en pacientes más graves por ahí es mucho más seguido, y en pacientes de terapia intermedia a veces es cada 3 horas, dependiendo de la medicación y de la patología de base, que si son cardiópatas es un probabilidad que tenga cada 3, y si no, una vez por turno se hace un control de TEA, ¿sí? Pero siempre el paciente tiene que tener alguna medición de presión arterial hecha. ¿Cómo lo vamos a medir? Lo podemos medir a través de un procedimiento no invasivo, es en el caso de que tengamos que usar un brazalete o un manguito, ¿sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que ese manguito debe cubrir el 80% de la circunferencia del miembro a utilizar, y con un ancho que debe cubrir el 45% del largo del miembro a utilizar. Acá tenemos una tabla que nos sirve como guía. En pacientes que tengan una circunferencia de miembro de 3 a 6 centímetros, manguito número 1, pacientes que tengan de 4 a 8 centímetros de circunferencia, manguito 2, y de 6 a 11, manguito 3. De 7 a 13 centímetros, manguito 4, y de 8 a 15, manguito número 5. Es decir, que cada paciente, independientemente de la patología, tenemos que tratar de conseguir los manguitos necesarios del tamaño que se necesita, ¿sí? La mayoría de los manguitos, otra particularidad que tienen, es que la zona donde se va a censar la presión tiene que estar apoyada sobre una arteria, ¿sí? Ya sea miembro inferior o miembro superior, pero tiene que estar apoyada sobre una arteria. Acá en este manguito está marcada en la flecha que dice la zona de arteria, ¿sí? Que es lo que tiene, es la manera correcta de ubicar el manguito. Y vamos a tener unos valores que nos van a servir de guía. No todos los pacientes van a ver que acá hay variaciones. Por ejemplo, el primer día, pacientes mayores de 37 semanas de edad gestacional, en los primeros 4 días, en el primer día, por ejemplo, puede tener una tensión sistólica de 65, entre 46 y 94, que son las variaciones que pueden presentarse, y una tensión arterial diastólica de 45, y una media de 48. Así, estos valores son importantes conocerlos. Igual cada paciente va a depender del peso, de la edad gestacional, de la patología que tenga, va a depender de estos cambios, ¿no? Pero esta tabla nos sirve para poder definir qué paciente está dentro de los rangos normales y qué paciente por ahí se está alejando de estos valores. Recordemos bien que los pacientes prematuros, ¿sí?, que todavía aún tienen el ductus abierto, pueden haber variaciones con el correr de los días. Entonces, por eso es muy importante que todos los prematuros tengan esta medición. Además, es muy probable que los médicos ya pidan una ecografía y podemos ver realmente si tiene un ductus enorme, un ductus pequeño, o si el ductus está a punto de cerrarse, ¿sí? Al igual que también en los pacientes con hipertensión pulmonar, que es muy importante saber la presión, porque ustedes saben que la medición ecocardiográfica que le hace el cardiólogo, cuando presentan el cuadro de hipertensión, estas pueden ser suprasistémicas. Por lo tanto, el cardiólogo nos va a preguntar cuál es la presión de este bebé, y de acuerdo a eso va a poder definir si es suprasistémica o es igual a la sistémica, ¿sí? Por eso es muy importante que enfermería entienda la importancia de la medición de la presión del paciente. Bueno, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que en neonatología casi siempre utilizamos en pacientes muy, muy críticos, la medición de presión arterial a través de un catéter que está ubicado dentro de una arteria. En el caso de neo, casi siempre la mayoría de los pacientes cuentan con un catéter arterial umbilical. Sí, que es la vía más rápida de poder instalar este catéter. Entonces, pacientes críticos seguro que van a necesitar requerir medición de presión invasiva. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta cuál va a ser la curva, ¿sí? La curva ascendente, que es lo que nos va a indicar la contracción del ventrículo izquierdo, hasta que llega a la presión máxima, que nos va a definir la presión sistólica. Después comienza a descender, y después en esta zona acá se cierra la válvula aórtica, y ahí comienza la diástole, ¿sí? Por eso es muy importante conocer el gráfico, porque después es lo que vamos a poder observar en la pantalla del monitor. Y tenemos que tener en cuenta que siempre tiene un pico, en la cual eso nos va a indicar que tenemos una buena medición, ¿sí? Además, también depende de la zona donde está ubicado el catéter.
En el caso de pacientes críticos, los neonatólogos siempre instalan un catéter arterial umbilical y esa se mantiene más o menos a la altura de la D7 a D9, ¿sí? Y se puede visualizar en la radiografía de tórax. Últimamente en nuestro servicio no se están utilizando arterias radiales y sí se puede llegar a utilizar las arterias femorales, ¿sí? En el caso de que es posible instalar una vía umbilical para la medición de presión invasiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar para medir presión invasiva? Un traductor, que es lo que nos va a enviar la señal del catéter. No se ve la señal. No sé. Bueno, nos va a enviar la señal a través de un catéter, eso va a pasar por la llave de 3 vías esa señal, y ahí tenemos un traductor, que es lo que se ve en celeste, es un traductor de presión, en la cual lo que va a hacer es transmitir esa onda de presión, la va a convertir en señal eléctrica, y eso después es lo que va a traducir el monitor y nos va a mostrar la onda que se encuentra en la pantalla, ¿sí? Vemos los valores, una sistólica de 58 en este caso, en el caso de la foto, y una diastólica de 32. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería en estos pacientes? Primero, tener la vía permeabilizada, en la cual para ello vamos a necesitar solución heparinizada, en la cual vamos a preparar 1 unidad por centímetro de solución fisiológica. Nosotros no usamos presurizadores y lo que hacemos es utilizar una jeringa de 2 centímetros y con eso lavar la arteria si es que necesitamos mejorar el tema de la permeabilidad o si necesitamos hacer extracción para laboratorio, ¿sí? Entonces utilizamos para permeabilizar esta solución. La calibración consiste en abrir la llave que está al lado del transductor, que es la parte celeste, esa llave que está hacia el final sobre el cable blanco, bueno, esa llave se abre hacia el ambiente y se cierra hacia el paciente. De esa manera logramos la calibración a 0 y una vez que llegamos a esa calibración a 0, se cierra el ambiente y se abre el paciente y ahí comienza la lectura de la presión, ¿sí? Las alarmas siempre se deben programar, las ondas tienen que ser muy bien visibles. Si por algún motivo hay retroceso en el catéter arterial, tenemos que hacer el lavado y ver. Si esta onda, en vez de tener pico, empieza a ser más redondeada y los valores empiezan a tener unas diferenciales muy pequeñas, significa que ya hay una mala lectura de la presión arterial o que el paciente se esté hipotensando, ¿sí? Pero amén de lo que veamos en el monitor, siempre esto va a ir acompañado de la clínica, ¿sí? Tenemos que ver la perfusión periférica del paciente, si el paciente no tiene signos de hipotensión, mala perfusión periférica, o en el caso de que también disminuye la presión mesentérica y por lo tanto también esto va a repercutir en el funcionamiento renal, o sea que si el paciente está hipotenso y tiene una disminución de la diuresis, esto nos está indicando que el paciente realmente está hipotensándose. Y de lo contrario, si esta onda empieza a disminuir el tamaño, también puede deberse a que el catéter tiene muchos días de colocado y por ello la lectura empieza a ser más errática, ¿sí? Si estamos en ese momento que suponemos o sospechamos que este catéter no está funcionando, podemos corroborarlo con una medición de presión arterial no invasiva, ¿sí? Utilizando el manguito, ¿no? Y ahí comparamos si los valores coinciden o no con esta presión. Pero la mayoría de los pacientes que tienen esta monitorización son pacientes muy críticos, ¿sí? Que dependen de inotrópicos para mantener una estabilidad hemodinámica, por eso es muy importante conocer el funcionamiento de esta medición y de qué manera tenemos que cuidarla. Y con respecto a lo que recién se habló sobre la medición de saturación durante el traslado. José, Sí. perdón, te queremos hacer una pregunta con respecto a la arteria invasiva. Sí. ¿Cada cuánto se cambia el traductor? Cuando deja de funcionar o sospechamos que hay algo que no está funcionando bien, no está midiendo bien, o cada 7 días. O cuando se ensucia. O cuando está manchado con sangre. Claro, o cuando hay retroceso y se mancha con sangre, también vemos que no lo podemos tener, porque como es un traductor que permanece varios días, esa sangre puede llegar a contaminar todo el circuito, entonces sí hay que cambiarlo. Cambiarlo todo. Gracias. Gracias, José. Y con respecto al traslado también, en el caso de que se tenga que trasladar un paciente crítico,
el paciente se traslada con monitor multiparamétrico y también se traslada con monitor de presión invasiva. O sea, se hace la medición. Se prepara el domo, como se utiliza en la terapia intensiva, y también se traslada, porque son pacientes que están críticos y están seguramente con algún goteo inotrópico, por lo tanto tiene que ser bien visible la medición de presión arterial. Tengo una pregunta, José, ¿ese traslado es intra, extra? Con ese. Para el paciente Para ese procedimiento. extrahospitalario. Perfecto. Muchas veces los pacientes cuando van a un estudio y están estables, por eso les puedo retirar momentáneamente la medición, pero si son pacientes críticos tienen que ir con todo el monitor completo y sin interrupción en cuanto a la medición de presión invasiva. Gracias. Otro monitor que también solemos usar es la monitorización de transcutáneo de CO2, que esto lo que nos permite es visualizar los valores de PaO2, ver la José, tendencia en el tiempo. Sí. te puedo interrumpir, ¿Claro? porque tengo varias preguntas relacionadas con lo anterior, ¿sí? Dale. Una de ellas es cada cuánto se cambia el traductor, que eso lo dijiste, pero acá hay una muy puntual que es si se una vez, o sea, cuando cambiamos el circuito, que dijiste que era cada 7 días, también se cambia la aguja de la arteria, supongo. Pues la arteria no la podemos cambiar. No, porque es un catéter que está dentro de una arteria y eso no se cambia. Se cambia el Bien. Eso no se el cambia porque es sistema. un catéter que está intraarterial, salvo que no funcione y que el médico decida colocar otro catéter arterial, pero si no, no se cambia. Y acá hay otra cosa muy importante. A ver, ¿cada cuánto se cambia la solución y la guía conectada al domo? Gracias. La solución se cambia cada 24 horas. Todo, Todo completo. el circuito. Todo el circuito. Hasta la vida, ¿No? Bien. Bueno, O sea, la solución y el perfus. el sachet, El sachet y el perfus. todo cada 24 horas. Pero el Sí. sistema arterial cada 7. Lo que es llave de 3 vías y el transductor cada 7. Bien, eso. Después, preguntan acá si no es contraproducente utilizar heparina y no altera el factor de coagulación en el paciente. Nosotros evaluamos en general qué paciente tenemos y si es un paciente con alteración de la hemostasia, lo que se hace es disminuir a media unidad de heparina por centímetro. O en el caso de un prematuro muy extremo que tenga algún antecedente de sangrado. Y en muy pocas ocasiones hemos utilizado fisio solo, pero la verdad es que corremos el peligro de que el catéter se tape, se coagule la sangre y eso obstruya la luz del catéter arterial. Bueno, acá una colega plantea también que ellos no tienen permitido por el Servicio de Control de Infecciones la utilización de llaves de 3 vías porque se contamina con más facilidad. El manejo que nosotros hacemos con estos pacientes es con técnica estéril. Utilizamos guantes estériles para el manejo de todo el circuito. También para aclarar, en el momento que preparamos el circuito y todo, también lo preparamos. Todo es estéril, todo es estéril. Igual también esto de las normas infectológicas de cada institución, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos controles, tenemos todo. una enfermera que hace seguimiento de control de infecciones, tenemos médicos que hacen control de infecciones y no tenemos incidencias de contaminación o infección de catéteres arteriales relacionados con el uso de llave de 3 vías. También una herramienta importante que hacemos en estos circuitos es poner la fecha. Siempre, cada vez que cambiamos la heparina, por más que sepamos por normativa que lo cambiamos cada 24 horas, realizamos el horario y fecha para el siguiente turno. Bueno, lo de los cambios acá lo vuelven a preguntar, pero ya lo dijimos. El circuito cada 7 días y la solución y el perfus cada 24 horas. Ahora lo repetimos para que no escucho. Sí. Bueno, listo, José, perdón, porque ya tenemos casi No, está bien. nada de tiempo.
Habría que administrar. Habría que darle en otra parte. Sí, Exacto. sí. Terminamos con esto. Terminamos. Bueno, otro monitor que vamos a utilizar en algunos pacientes es la monitorización del transcutáneo de CO2. Esto nos permite visualizar los valores de CO2 y la tendencia en el tiempo, ¿sí? ¿Quiénes son los pacientes que van a utilizar esta monitorización? Pacientes con asistencia ventilatoria mecánica, ¿sí? Para valorar si hay una buena eliminación de CO2 o no, pacientes crónicos con enfermedad pulmonar crónica y algunos pacientes con encefalopatías hipóxico-isquémicos, ¿sí? Son sensores que la verdad que se correlacionan con la medición de la PCO2 en sangre arterial, y lo que se hace, de la manera que funciona este sensor, emite calor sobre la zona donde está colocado. Eso permite vasodilatación de esa región y permite hacer una medición más exacta de lo que es la PCO2 a nivel de la perfusión local donde está ubicado. De los cuidados de enfermería, lo que podemos decir es que se tienen que rotar porque al emitir calor hasta 42 grados, más o menos, puede llegar a elevar la temperatura. Entonces lo que hay que hacer es rotación de la zona en donde se está haciendo la lectura, ¿sí? Aproximadamente cada 4 horas. Lo que se hace es colocar este anillo que está alrededor del sensor, que es naranja, que es un anillo autoadhesivo. Uno lo pega y pega otro en otro sector, y lo que va haciendo es cambiando de lugar el sensor, de manera que la piel del paciente no se lastime o se pueda producir algún tipo de quemadura. Es muy importante conocer el funcionamiento y conocer, por supuesto, la patología de base del paciente, y todo esto se va a ir corroborando con otros estudios clínicos, ¿no? Lo que nos sirve este aparato es para disminuir también la extracción de sangre en forma continua de estado ácido base, para poder ver cuál es la evolución de este valor. Me parece que el tiempo ya está terminando y podríamos Bueno. cerrar. Bueno, solamente las limitaciones les voy a hablar, que en pacientes que están muy edematizados, con baja perfusión periférica, por bajo gasto cardíaco, hipovolemia, también va a ser una lectura errónea, o en pacientes que estén que estén con hipotermia, ¿no? Que puede alterar el valor, pero la verdad es que para pacientes crónicos, que por lo general tienen una perfusión, o pacientes más con mayor retención de CO2 por su patología pulmonar, bueno, entonces ahí hacemos un seguimiento en el tiempo, y ver cuál es el valor que se puede tolerar como valor máximo. Así son esas famosas PCO2 permisivas, ¿no? Que por ahí se toleran en estos pacientes que son muy crónicos y que la verdad muchas veces están con respirador, otras veces están con CAF. Entonces uno tiene que ir viendo en el tiempo a ver cuál es la evolución de esto, y bueno, lo que nos ayuda este monitor es a que no lo estemos pinchando cada 3, 4 horas o 5 horas para ver cuál es el valor de CO2 que tiene. Sí, que se correlaciona con el estado ácido base. Sí, se correlaciona, sí. ya lo dije. Sí. Si se recolecciona, si uno, hay estudios en las publicaciones que la cual también nosotros lo hemos experimentado, que sí, uno ve el valor de CO2 y se correlaciona bastante con lo que mira el monitor. La verdad que es un monitor muy útil Y con para la nuestro clínica, paciente. ¿no? Por supuesto. Porque también Sí. hay que recordar que también nuestra valoración también es importante Por en supuesto. todo esto, no solamente porque tengamos todos los aparatos, Claro. obviamos Claro. Recuerden nuestra que, clínica. claro, por ejemplo, en esta foto ven un paciente con ventilador de alta frecuencia, y esta ventilación lo que nos permite es eliminar CO2. Entonces tenemos que ver cuál es en el tiempo, cuál es esa eliminación, si es una eliminación efectiva o tarda, o es el paciente que está muy complicado y la cual el intercambio gaseoso está alterado, ¿no? Por alguna enfermedad de base del paciente. Bueno, sitios más chicas, tenemos que ir cerrando, Sí. pero no porque hayamos terminado el tema. Me parece que hoy lo empezamos, porque hay un montón de preguntas y me alegra un montonazo que podamos discutir criterios, ¿sí? Lo que queremos aclarar es que el Garrahan va adecuando sus protocolos e intervenciones de enfermería en función
de las diferentes experiencias que tenemos y de la evidencia que nos muestra el paciente todos los días. ¿Está bien? ¿Me escuchan, chicas? Tienen el micrófono abierto ahí. Entonces, lo que sí, como quedó muy abierto, nos quedaron muy abiertos algunos temas que podemos intercambiar, no hay problema. Nosotros no estamos diciendo sí o sí tienen que usar heparina. En este hospital, en los neonatos, utilizamos heparina. ¿Está bien? Obviamente, el uso tiene relación, como en todas las cuestiones, con la respuesta del paciente. Igual va a haber, tanto en pediatría como en neocardiovascular, algunos encuentros que tienen relación con las drogas peligrosas. Una de ellas es la heparina. Así que no se preocupen que vamos a charlar del tema de qué cuidados tenemos que tener, porque no todo es tan matemático, ¿sí? Bueno, acá les quiero decir a las colegas que están ahí en la OCDE que ella, como de costumbre, el club de fans les mandan besos, abrazos y todo eso, y que son unas diosas que saben un montonazo. Gladys, ¿podríamos interrumpirte un minutito? Sí, dale. Sí, queríamos Sí, queríamos preguntarte si la charla del 7 podíamos continuar y a continuación esta misma charla, que nos quedaron un par de diapos para pasar y dar el final y poder contestar las preguntas que quedaron pendientes. ¿Te parece? Totalmente, y de paso le pido a los colegas, que mínimo hay 120, 10, en estos momentos 110, pero llegaron a haber 120 dispositivos conectados, así que eso hace un número de 300 personas escuchando más o menos. Les pido, y escuchando y charlando en el chat, estoy muy activos hoy, que se junten todas las preguntas que quieren hacer. O sea, nosotros vamos a hablar poquitito la próxima vez, lo que falta, ¿les parece, chicas? Y les damos el espacio a ellos para que nos pregunten y podamos intercambiar. Y les vuelvo a repetir, perfecto. Lo que decimos nosotros es lo que hacemos nosotros en función de nuestra experiencia, nuestra expertise, y por sobre todas las cosas, los protocolos que vamos diseñando en función de la respuesta general de los pacientes. Esos protocolos se particularizan, se individualizan cuando uno está frente al neonato, como en porque todo depende de la respuesta del niño, ¿sí? Así que bueno, eso les agradezco un montonazo, así que bueno, nos vemos, el 14. 14 o 17. El 14, ¿no? 14, lleva sí. mejor la cuenta y es Leticia, porque ella es la que nos mantenía ahí de las fechas y todo eso. 14, Y de los temas, así que bueno, los esperamos para poder retomar este tema y muchas gracias a todos por la participación. No nos importa seguir con un programa rígido, nos interesa que ustedes participen y que justamente nos motiven. Por supuesto que ahora vamos a salir corriendo todas a estudiar, acá las 5 abrazadas estudiando, para poder dar la Muchas gracias a todos y todas, y gracias, chicas, ahí, perdón que no estuve con ustedes, pero las abrazo desde acá. Un besito. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chau a todos.